Saludos y salutaciones. Mi nombre es Héctor José Puente Ruiz y el día de hoy voy a presentar cómo resolví mi parcial de electrónica digital y por qué estoy en lo correcto en la resolución de este. Primero que nada, en resumen, el ejercicio nos dice que hay tres entradas X, Y, Z que equivalen respectivamente a tres sensores de temperatura T1, T2 y T3. Ahora nos pide evaluar una salida que sea un unológico cuando el sensor de temperatura cuando la temperatura medida esté entre T1 y T2 o cuando T3 sea superado, o sea, cuando la temperatura sea mayor a T3. Y al mismo tiempo debemos crear otra salida que se llame error, que detecte si hay algún tipo de anomalía respecto a los sensores de temperatura. Cabe aclarar de que los sensores de temperatura van a marcar un 1 lógico siempre que se llegue a su valor prefijado. Y también se nos establece que siempre los valores prefijados van a seguir este tipo de patrón. T1 va a ser menor que T2 y T2 va a ser menor que T3. De este modo, para poder evaluar los posibles errores, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a detectar una anomalía siempre que, como se establece que el sensor va a marcar 1 cuando se supere, entonces tendríamos que asumir que si por ejemplo, T3 está encendido, por ende T1 y T2 también lo tienen que estar, porque T3 es mayor que T1 y T2 y él está encendido, por ende también se debió superar T1 y T2. Este tipo de análisis fue el que se utilizó para poder construir la tabla de verdad que se ve justo aquí. Del mismo modo, para la salida F se tuvo en cuenta de que únicamente valdrá 1 si se cumplen los dos requisitos, o sea que la temperatura esté entre T1 y T2. Eso equivaldría a que T1 valga 1 pero T2 valga 0 y al mismo tiempo T3 valga 0, y también que que la temperatura sea mayor que T3, o sea T1, T2 y T3 deben estar encendidos. Por todo lo demás se va a marcar 0, ya que o no cumple los requisitos o posiblemente se trate de alguna anomalía o error en los sensores. De modo que al operar la tabla de verdad y obtener en este caso la suma de productos, obtenemos la siguiente expresión. La salida F. Vamos a empezar primero por la salida F. La fórmula canónica de F va a ser X por Y negado por Z negado más X por Y por Z. Y lo único que se puede aplicar aquí es distributiva para extraer esa X, de modo que me queda X por Y negado por Z negado más Y por Z. Ahora lo que procedemos a hacer es la síntesis para compuertas, principalmente NAND en este caso. Primero vamos a probar las NANDs. Al aplicar teorema de Morgan, lo que nosotros hacemos es reemplazar primero A por Y negado por Z negado y B por Y por Z, para poder entender un poquito mejor cómo funciona la parte de la operación de De Morgan, que sería X negado por Y negado, todo negado va a ser igual a X más Y doblemente negado. De este modo, al aplicar De Morgan de esta manera, vamos a obtener la siguiente fórmula o expresión para F. Y al sustituirlo en compuertas NAND, vamos a obtener este de aquí. Aquí se presenta la que se obtuvo en el parcial. Luego se procedió a un simulador que se encontró en internet, que afortunadamente también nos entregaba la tabla de verdad. Y al momento de comparar tanto la representación en NAND que se hizo en el parcial como la representación en NAND del simulador y sus tablas de verdad, se vio una coincidencia exacta, de modo que puedo concluir de que la síntesis en compuertas NAND coincide perfectamente con mi análisis en la tabla de verdad. Aplicamos lo mismo para las compuertas NOR todavía en la salida F. Otra vez, aplicando De Morgan, vamos a obtener esta expresión de aquí para compuertas NOR. Y la síntesis en compuertas NOR que vamos a obtener va a ser esta. Y en el simulador se hizo también esa simulación. Y al obtener las tablas de verdad de ambos casos, tanto la que se obtuvo en el parcial como la que se obtuvo en simulación, se obtiene también una coincidencia, de modo que la síntesis también está bien. Si gustan, pueden pausar el video para comprobar que las conexiones en todos los sistemas de compuertas aquí utilizados coinciden perfectamente tanto en simulación como en parcial. Ahora hacemos lo mismo para error, para la salida error. Recordemos el análisis que tuvimos para la salida error. En caso de que, digamos, de que se detecte que un sensor de temperatura
marca un 1, los que son menores que él también deberían marcar un 1. Los que no lo hacen deben tener algún tipo de anomalía. Ya hice el ejemplo con T3, que si está encendido también tiene que estar por ende T2 y T1. Porque se establece que únicamente se marcará un 1 cuando se supere el valor prefijado a cada uno de los sensores y al mismo tiempo que cada sensor tiene su respectivo valor con respecto al otro. O sea, T1 es menor que T2 y T2 es menor que T3. De este modo obtengo la siguiente tabla de verdad que ya se vio anteriormente y ahora la ecuación canónica, que va a ser x negado por y negado por z más x negado por y por z negado por x negado por y por z más x por y negado por z. Ahora, aplicando propiedades y distributivas, finalmente llegamos a la fórmula simplificada que sería x negado por y más y negado por z. Y en este caso, ya para hacer nuestra síntesis en compuertas NAND, únicamente tenemos que aplicar De Morgan en la única sumatoria que tenemos ahí, de modo que la simplificación De Morgan sería x negado por y, todo eso negado, por y negado por z, todo eso negado, y todo lo anterior también negado. Y al obtener nuestra representación por medio de compuertas NAND, obtenemos la siguiente. Y de este lado también podemos ver la que hay en simulación con su tabla de verdad. Vemos que de nuevo coinciden, así que también podemos concluir que vamos en buen camino respecto a nuestro error con compuertas NAND. Finalmente vamos a verlo con compuertas NOR. Con compuertas NOR se aplica el mismo principio que con De Morgan. En este caso vamos a utilizar que x por y es igual a x negado más y negado, todo negado. Y también vamos a utilizar la propiedad de que x es igual a x doblemente negado. Ahora, al momento de obtener nuestra síntesis en compuertas NOR, para nuestra salida de error obtenemos esta síntesis para compuertas NOR. Y en simulación obtenemos también esta. Repito, pueden pausar el video para corroborar que las conexiones tanto en parcial como en simulación son correctas. Y si nosotros verificamos las tablas de verdad, nos damos cuenta de que, ¡oh sorpresa!, hay una coincidencia, de modo que también es concluyente que el análisis para compuertas NOR fue correcto y satisfactorio. De modo que aquí concluye mi exposición, mi presentación y resolución del parcial por medio de simulación, comprobando de que mi análisis es correcto. Así que agradezco su atención y espero verlos en una próxima ocasión.